En los albores de la era de la navegación, un periodo que abarca desde el siglo XV hasta bien entrado el XVIII, el mundo se expandía a un ritmo vertiginoso, impulsado por la ambición de imperios y la audacia de marinos que se aventuraban más allá de los mapas conocidos. Las carabelas, los galeones y las fragatas, magníficas obras de ingeniería en madera, se convirtieron en los vectores de este cambio global. Eran, en esencia, microcosmos flotantes de la sociedad que dejaban atrás, transportando no solo hombres, mercancías y sueños, sino también, de manera inevitable, un ecosistema propio, con sus complejas cadenas tróficas y sus inherentes vulnerabilidades. La madera, el alma de estas embarcaciones, era a la vez su mayor fortaleza y su talón de Aquiles. Los bosques de Europa proporcionaban los robles y pinos que, ensamblados con maestría, daban forma a los cascos capaces de resistir la furia del Atlántico. Sin embargo, esta misma madera, orgánica y porosa, era un santuario para una miríada de organismos y sobre todo el escenario perfecto para el florecimiento de la mayor amenaza interna a la que se enfrentaría cualquier expedición: las plagas de roedores. Para comprender la magnitud del papel que el gato desempeñaría en este teatro de supervivencia, es imperativo primero diseccionar la naturaleza de la amenaza que estaba llamado a combatir. No se trataba de una simple molestia, sino de un enemigo multifacético que atacaba los cimientos mismos de la vida a bordo: el alimento, la integridad estructural de la nave y la salud de la tripulación. La rata negra, Ratus ratus, y en menor medida el ratón común Mus musculus, eran pasajeros clandestinos por excelencia. Su capacidad para trepar, su adaptabilidad a entornos oscuros y confinados, y su prolífica tasa de reproducción, los convertían en colonizadores natos de los buques. Un barco amarrado en un puerto europeo, ya fuera Lisboa, Sevilla, Londres o Ámsterdam, era un imán para estas criaturas. Subían a bordo a través de las amarras, se colaban entre los cargamentos de grano, o simplemente emergían de los muelles infestados, encontrando en las bodegas un paraíso terrenal. Las bodegas de un galeón eran un laberinto oscuro, húmedo y repleto de recovecos, estantes y barriles. Era un entorno que ofrecía protección contra los depredadores del exterior y, lo más importante, un festín casi inagotable. Las provisiones para un viaje transoceánico eran monumentales: barriles de galleta de barco, un pan duro y doblemente horneado para resistir la humedad, carne salada, pescado seco, legumbres, queso y por supuesto enormes cantidades de grano y harina. Para una colonia de ratas, esto no era solo comida, era un buffet libre que garantizaba su supervivencia y expansión durante meses. El impacto inicial y más obvio de esta infestación era la devastación de los suministros alimentarios. Un grupo de ratas podía consumir y contaminar una cantidad asombrosa de comida en poco tiempo. No se trataba solo de lo que comían, sino de lo que arruinaban. Sus heces y orina contaminaban sacos enteros de harina y grano, haciéndolos no aptos para el consumo humano y convirtiéndolos en focos de enfermedades. Para una tripulación cuya ración diaria ya era monótona y, a menudo, escasa, la pérdida de una parte significativa de sus provisiones podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. El escorbuto, la desnutrición y la inanición eran espectros que acechaban constantemente en los largos viajes, y cada galleta roída por una rata era un paso más hacia ese abismo. Los diarios de a bordo de la época están repletos de lamentos sobre la plaga de ratas que diezmaba las despensas, obligando a los capitanes a racionar aún más la comida y generando un clima de desesperación y conflicto entre los marineros. La rata no era un simple ladrón, era un saboteador de la moral, un agente del hambre que operaba desde las sombras. Pero el apetito de los roedores no se limitaba a la comida. Su necesidad biológica de roer constantemente para desgastar sus incisivos en continuo crecimiento los convertía en una amenaza directa para la estructura misma del barco. La madera del casco, las vigas de soporte, los mamparos que dividían los compartimentos, todo era susceptible a sus dientes. Aunque el daño causado por una sola rata pudiera parecer insignificante, el efecto acumulado de cientos de ellas durante meses era catastrófico. Podían debilitar puntos clave de la estructura, crear nuevas vías de agua o dañar reparaciones previas. Sin embargo, el peligro más inmediato y tangible residía en su afición por roer el cordaje. El aparejo de un barco de vela era un sistema increíblemente complejo y vital. Cientos de metros de cuerdas de cáñamo, de diferentes grosores y funciones, controlaban las velas, sostenían los mástiles y permitían las maniobras. Eran el sistema nervioso y muscular de la nave. Una driza o una escota roída en un punto crítico
Podía romperse en el momento de mayor tensión durante una tormenta, dejando una vela incontrolable, provocando la rotura de un mástil, o en el peor de los casos, llevando al barco a la zozobra. Los marineros vivían en un estado de perpetua vigilancia, inspeccionando constantemente las cuerdas, pero era una batalla perdida de antemano. Las ratas trabajaban de noche, en lugares de difícil acceso, minando silenciosamente la seguridad de todos a bordo. El tercer frente de ataque, y quizás el más terrorífico, era el biológico. La rata negra es tristemente célebre en la historia de la humanidad por ser el tricil vector de la peste negra. La pandemia que devastó Europa en el siglo XIV. La enfermedad es causada por la bacteria Yersinia pestis, que se transmite a los humanos a través de las pulgas que infestan a las ratas. Un barco era un sistema cerrado, una incubadora perfecta para la propagación de enfermedades. Si una rata portadora de pulgas infectadas subía a bordo, el destino de la tripulación estaba prácticamente sellado. Las condiciones de hacinamiento y la falta de higiene a bordo creaban el entorno ideal para que las pulgas saltaran de las ratas a los marineros. Un brote de peste bubónica en alta mar era una sentencia de muerte colectiva. No había escapatoria, ni médicos ni remedio. La historia de la navegación está marcada por relatos de barcos fantasma encontrados a la deriva con toda su tripulación muerta, víctimas de enfermedades fulminantes cuya propagación fue facilitada, si no directamente causada por la presencia de ratas. Además de la peste, los roedores eran portadores de otras enfermedades como el tifus, la salmonelosis o la leptospirosis, todas ellas potencialmente letales en las condiciones precarias de un navío. Ante este enemigo implacable y tridimensional, las soluciones humanas eran lamentablemente inadecuadas. Los marineros intentaban de todo. Colocaban trampas, a menudo ingenios de madera y metal, que en el mejor de los casos, capturaban unos pocos individuos mientras la colonia seguía prosperando en las profundidades del barco. Intentaron usar venenos, pero esto presentaba un problema aún mayor. El veneno podía contaminar accidentalmente las provisiones de agua y comida, y una rata envenenada que moría en un lugar inaccesible, como el interior de un mamparo o debajo de la estiba, se descomponía generando un hedor insoportable y convirtiéndose en un nuevo foco de infección. La caza directa con palos y cuchillos era una actividad catártica pero ineficaz, una gota de agua en el océano de la infestación. Se dieron cuenta de que no podían ganar esta guerra con sus propias manos. Necesitaban un aliado, un especialista, un depredador que estuviera perfectamente adaptado al mismo entorno que su presa. Necesitaban un cazador que pudiera operar en la oscuridad, en silencio, con una eficiencia letal que ningún humano podría igualar. Fue en este contexto de desesperación y necesidad existencial, donde el gato doméstico Felis catus trascendió su rol de simple mascota o animal de granja para convertirse en un tripulante indispensable, un oficial no comisionado a cargo de la seguridad biológica y estructural. El gato no fue una ocurrencia tardía o un lujo, fue una solución tecnológica y biológica a un problema de ingeniería y supervivencia. La decisión de embarcar gatos no fue un acto de sentimentalismo, sino una decisión estratégica y pragmática, tan crucial como la de estibar correctamente la carga o trazar una ruta de navegación segura. El gato era un sistema de armas biológicas autónomo, autorrecargable y altamente motivado. Sus instintos de caza, perfeccionados durante milenios, estaban perfectamente sintonizados con la tarea en cuestión. Su visión nocturna, su oído agudo capaz de detectar el más mínimo rasguño, su agilidad para moverse por los espacios más reducidos y su paciencia para acechar eran atributos que lo convertían en el depredador perfecto para el ecosistema cerrado de un barco. A diferencia de las trampas, el gato era proactivo. No esperaba a la presa, la buscaba. Patrullaba incansablemente las bodegas, los entrepuentes y las sentinas, lugares donde los humanos rara vez se aventuraban. Su mera presencia, su olor, actuaba como un poderoso disuasivo, alterando el comportamiento de los roedores y limitando su audacia. El gato no solo eliminaba individuos, sino que ejercía una presión constante sobre toda la población, manteniendo su número bajo control y mitigando así las tres grandes amenazas: la pérdida de alimentos, el daño estructural y la propagación de enfermedad. El barco, antes un paraíso para las ratas, se convertía ahora en un coto de caza, un territorio patrullado por un guardián silencioso y letal. El amanecer del gato a bordo marcó el ocaso de la tiranía del roedor, estableciendo un nuevo equilibrio de poder en las entrañas de madera de las naves que cambiarían el mundo. Parte 2. El contramaestre felino. Anatomía de un cazador perfecto para el mar. La introducción del gato a bordo de los navíos de la era de la navegación
No fue un simple accidente histórico ni una mera concesión al afecto humano. Fue el resultado de un cálculo pragmático que reconocía en este pequeño felino un conjunto de adaptaciones biológicas y conductuales lo convertían en la herramienta más eficaz para un problema insoluble. Para apreciar plenamente la revolución que supuso su presencia, es necesario desgranar la anatomía y la etología del Felis catus y entender cómo cada uno de sus atributos, pulidos por milenios de evolución, encajaba con una precisión asombrosa en los desafíos específicos del entorno naval. El gato no era simplemente un pasajero que cazaba, era un sistema biológico complejo, un contramaestre felino cuyas especificaciones técnicas lo hacían superior a cualquier alternativa humana o mecánica. El primer y más evidente atributo es su sistema sensorial, un prodigio de la ingeniería evolutiva diseñado para la caza crepuscular y nocturna. La visión del gato es legendaria, pero su eficacia en un barco va más allá de la simple capacidad de ver en la oscuridad. Sus ojos poseen una capa de tejido reflectante detrás de la retina, el tapetum lucidum, que actúa como un espejo, reflejando la luz visible de vuelta a través de la retina. Este mecanismo amplifica la luz disponible, permitiendo al gato ver con un nivel de iluminación hasta 6 veces inferior al que necesita un humano. En las bodegas de un galeón, apenas iluminadas por el débil resplandor que se filtraba por las escotillas o por el parpadeo de un lejano candil, este era un superpoder. Mientras los marineros tropezaban en la penumbra, el gato se movía con la confianza de quien pasea a plena luz del día, cartografiando su territorio y detectando el más sutil de los movimientos. Además, sus pupilas elípticas pueden dilatarse enormemente para maximizar la captación de luz en la oscuridad, y contraerse hasta convertirse en una fina rendija bajo la luz solar directa encubierta, protegiendo la sensible retina. Esta versatilidad le permitía operar con la misma eficacia en la negrura de la sentina que bajo el sol implacable del Ecuador. Complementando su visión, se encuentra su sistema auditivo, una herramienta de detección de precisión milimétrica. Las orejas de un gato, con más de 30 músculos en comparación con los 6 de un humano, pueden rotar 180 grados de forma independiente. Esto le permite triangular la fuente de un sonido con una precisión asombrosa, sin necesidad de mover la cabeza. Un marinero podía oír el correteo de las ratas, pero era un sonido ambiental y difuso. Un gato, en cambio, podía discernir la ubicación exacta de un solo roedor royendo una galleta a varios metros de distancia, en la oscuridad total, detrás de un mamparo. Su rango auditivo es también muy superior al nuestro, extendiéndose a frecuencias ultrasónicas. Las ratas se comunican en parte a través de chillidos de alta frecuencia, inaudibles para el oído humano. Para un gato, estas comunicaciones eran como balizas de radio, delatando la presencia y la ubicación de su presa mucho antes de que ésta entrara en su campo de visión. El barco, con su constante crujido de maderas, el silbido del viento y el murmullo de las olas, era un entorno acústicamente complejo. El cerebro del gato estaba programado para filtrar estos ruidos de fondo y concentrarse en las frecuencias y patrones específicos de su presa. El sentido del olfato, aunque no tan dominante como en los cánidos, jugaba un papel crucial. El órgano de Jacobson, o vomero nasal, situado en el paladar, le permitía saborear las partículas de olor del aire, un proceso conocido como la respuesta de Fleming. Esto le proporcionaba una capa adicional de información sobre su entorno. Podía detectar las marcas de orina que los roedores utilizaban para delimitar su territorio, identificando así las rutas más transitadas y los nidos. El olor de un gato, a su vez, se convertía en una poderosa arma psicológica. La mera presencia de las feromonas de un depredador natural inducía un estado de estrés crónico en la población de roedores. Este estrés afectaba su comportamiento, haciéndolos más cautelosos y menos propensos a aventurarse en áreas abiertas, e incluso podía llegar a suprimir sus ciclos reproductivos. Por lo tanto, el gato no solo era un agente de eliminación directa, sino también un controlador de población pasivo, un arma de disuasión biológica cuyo efecto se extendía por toda la nave. La anatomía física del gato es la de un atleta consumado, un acróbata del sigilo. Su esqueleto, compuesto por más de 230 huesos, unos 24 más que un humano, es increíblemente flexible. La ausencia de una clavícula rígida y su conexión flotante mediante músculos le permite pasar por cualquier abertura por la que pueda pasar su cabeza. Esta característica era invariable en un barco, un laberinto de espacios angostos, vigas y recovecos, donde un perro o un humano no podían llegar. El gato se deslizaba con una facilidad pasmosa. Sus patas, equipadas con almohadillas suaves y gruesas, amortiguaban el sonido de sus pasos,
permitiéndole acercarse a su presa en un silencio casi absoluto. Sus garras retráctiles eran herramientas de doble uso, mantenidas dentro de sus vainas durante la marcha para conservar su filo y no producir ruido, y extendidas en una fracción de segundo para aferrarse a las superficies de madera durante el balanceo del barco, o para atrapar a una presa escurridiza. Quizás una de las adaptaciones más extraordinarias para la vida en el mar era su innato reflejo de enderezamiento. Gracias a un sistema vestibular excepcionalmente sensible en su oído interno, que actúa como un giroscopio y un acelerómetro, un gato puede determinar su orientación en el espacio y, en caso de caída, girar su cuerpo en el aire para aterrizar siempre sobre sus patas. En un barco sometido a un constante cabeceo y balanceo, esta habilidad no era un mero truco de circo, sino un mecanismo de supervivencia esencial. Le permitía mantener el equilibrio en superficies inestables, saltar de una viga a otra durante una marejada y sobrevivir a caídas que habrían herido gravemente a otros animales. Esta estabilidad inherente le daba una ventaja decisiva tanto en la persecución de su presa como en su propia supervivencia a bordo. Desde el punto de vista conductual, el gato es un depredador solitario y territorial, rasgos que se adaptaban perfectamente a la estructura social de un barco. A diferencia de los animales de manada, un gato no requería una compleja interacción social para operar. Era una unidad autónoma. Establecía la bodega o una sección del barco como su territorio y lo defendía instintivamente de los intrusos, es decir, de los roedores. Su ciclo de actividad, predominantemente crepuscular y nocturno, coincidía con las horas de mayor actividad de las ratas, lo que maximizaba las oportunidades de caza. El famoso juego del gato con su presa, a menudo mal interpretado como crueldad, es en realidad un comportamiento instintivo para agotar a una presa potencialmente peligrosa. Una rata acorralada puede morder y causar heridas graves, y para perfeccionar sus habilidades de caza. Este instinto, implacable e inagotable, no dependía del hambre. Un gato bien alimentado seguirá cazando, impulsado por un imperativo genético que no se desactiva. Esto era crucial, ya que significaba que el contramaestre felino estaba de servicio las 24 horas del día, independientemente de si los marineros compartían o no su ración con él. La propia naturaleza de la vida del gato era de bajo mantenimiento, un factor de suma importancia en un entorno de recursos limitados. Eran animales meticulosamente limpios, que pasaban gran parte de su tiempo acicalándose. Este comportamiento no solo mantenía su pelaje en óptimas condiciones, sino que también reducía el riesgo de parásitos y enfermedades cutáneas, minimizando la necesidad de cuidados por parte de la tripulación. Su dieta, aunque idealmente carnívora, podía ser suplementada con restos de pescado o carne salada de las raciones de los marineros, pero su principal fuente de sustento la obtenía por sí mismo. En cierto modo, el gato era el único miembro de la tripulación que se autoabastecía. No representaba una carga significativa para las ya mermadas despensas, sino que por el contrario las protegía. En resumen, la elección del gato como protector naval no fue una casualidad. Fue el reconocimiento de un diseño biológico superior. Cada aspecto de su ser, su visión nocturna amplificada, su oído direccional de alta frecuencia, su cuerpo flexible y sigiloso, su extraordinario sentido del equilibrio, sus instintos de caza territoriales e infatigables y su naturaleza autosuficiente, convergía para crear al agente de control de plagas perfecto para el entorno único y desafiante de un barco en alta mar. No era una mascota que cazaba, era un especialista altamente cualificado, un contramaestre nato cuyo único salario era el respeto de la tripulación y un lugar cálido junto al fogón. Su presencia transformó el ecosistema del barco, inclinando la balanza en la guerra perpetua contra el enemigo invisible que acechaba en la sentina. Parte 3. Más allá del deber. El gato como ancla emocional en un océano de soledad. Si bien la función primordial y pragmática del gato a bordo de un navío era, sin lugar a dudas, la de un cazador implacable, limitar su valor a esta única dimensión sería ignorar una de las contribuciones más profundas y a la vez más sutiles que ofreció a la vida en el mar, su papel como ancla emocional y estabilizador de la moral de la tripulación. La vida de un marinero en la era de la navegación era una existencia de una dureza casi inconcebible para la sensibilidad moderna. Era un mundo definido por el aislamiento, el miedo, la monotonía y una jerarquía social rígida y a menudo brutal. En este entorno hostil, el gato trascendió su condición de herramienta biológica para convertirse en un confesor silencioso, un punto de calidez y una fuente de consuelo, ofreciendo un tipo de interacción
que era radicalmente diferente de la que existía entre los propios hombres. Para empezar, es crucial visualizar el paisaje psicológico de un marinero. Estos hombres estaban arrancados de sus hogares, de sus familias y de todo lo que conocían, para embarcarse en viajes que podían durar años. La comunicación con el mundo exterior era inexistente. Una vez que el barco zarpaba y la costa se desvanecía en el horizonte, quedaban atrapados en un universo flotante de madera y lona, a merced de los elementos. La inmensidad del océano, aunque majestuosa, es también una fuente de una profunda angustia existencial. El aislamiento era total y absoluto. Días, semanas y meses pasaban viendo únicamente el mar y el cielo. Una monotonía aplastante que podía erosionar el espíritu más resistente. La soledad se convertía en una compañera constante, incluso en un barco abarrotado. Las relaciones humanas a bordo estaban fuertemente estratificadas y regidas por una disciplina de hierro. Los oficiales mantenían una distancia social insalvable con la marinería, y las interacciones a menudo se limitaban a órdenes ladradas y a una obediencia inmediata. La violencia era una herramienta común de disciplina. El látigo del contramaestre no era una amenaza, sino una realidad cotidiana. La amistad existía, por supuesto, pero siempre estaba teñida por la competitividad, la desconfianza y la tensión inherente a un grupo de hombres confinados en un espacio reducido y peligroso. En este contexto de rigidez social y privación emocional, el gato ofrecía un oasis de normalidad y afecto incondicional. Era una de las pocas criaturas a bordo que existía fuera de la estricta jerarquía naval. No respondía a capitanes ni a contramaestre. Su lealtad, si es que la ofrecía, no se basaba en el rango o la fuerza, sino en la amabilidad, una caricia o un trozo de pescado. Para un simple marinero, que ocupaba el escalón más bajo de la escala social, poder interactuar con un ser vivo en términos de igualdad y afecto mutuo era un bálsamo para el alma. El gato no juzgaba. No le importaba el pasado de un hombre, su estatus o sus faltas. Se acurrucaba en el regazo de un marinero curtido con la misma naturalidad con la que aceptaba una caricia del capitán. Este acto de confianza simple y puro rompía el ciclo de deshumanización y recordaba a los hombres su propia capacidad para la ternura y el cuidado, cualidades que el duro entorno naval se esforzaba por suprimir. El contacto físico que proporcionaba el gato era de una importancia capital. En un mundo donde el tacto se asociaba a menudo con la violencia, una pelea, un castigo, o con el trabajo pesado, la sensación de un pelaje suave, el calor de un cuerpo pequeño acurrucado y el sonido rítmico y vibrante del ronroneo tenían un efecto terapéutico profundamente calmante. El ronroneo de un gato, hoy sabemos, vibra a frecuencias entre 25 y 150 Hz, que han demostrado tener propiedades curativas, como la reducción del estrés, la disminución de la presión arterial e incluso la promoción de la curación ósea. Los marineros del siglo XVII no conocían la ciencia detrás de este fenómeno, pero sentían sus efectos de manera intuitiva. Acariciar a un gato, sentir su ronroneo contra el pecho, era una forma de meditación, un momento de paz en medio del caos. Era un ancla que los conectaba con el presente y los alejaba de sus miedos sobre el futuro, la próxima tormenta, la enfermedad, la batalla, y de la nostalgia paralizante por el pasado, el hogar, la familia. Además, el gato se convertía en un catalizador de la interacción social positiva entre los propios marineros. En lugar de que las conversaciones giraran únicamente en torno a las quejas, el trabajo o los conflictos, el gato ofrecía un tema de conversación neutral y agradable. Sus travesuras, sus habilidades de caza o simplemente su comportamiento peculiar proporcionaban momentos de humor y distracción compartida. Un gatito recién nacido en la bodega podía convertirse en el centro de atención y cuidado de toda la tripulación, generando un sentido de propósito y responsabilidad colectiva. Los hombres podían compartir historias sobre el gato del barco, crearle un nombre, debatir sobre sus presas más impresionantes o simplemente disfrutar viéndolo jugar en cubierta. Estos pequeños momentos de camaradería, facilitados por la presencia del felino, ayudaban a tejer lazos sociales y a aliviar la tensión acumulada. El gato se convertía en la mascota del regimiento, un miembro honorario cuya bienestar importaba a todos. El comportamiento independiente y autosuficiente del gato también ofrecía una poderosa lección de resiliencia. En un entorno donde los hombres se sentían a menudo impotentes ante las fuerzas de la naturaleza y la autoridad de sus superiores, el gato era un modelo de autonomía y dignidad. Se movía por el barco con una confianza serena, dueño de su dominio. Cazaba su propia comida,
Se mantenía limpio y parecía indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban a su alrededor. Observar a esta pequeña criatura enfrentarse al mismo entorno hostil con tal aplomo podía ser inspirador. Si este pequeño ser podía mantener su compostura y prosperar en medio del caos, quizás ellos también podían. El gato encarnaba una forma de libertad y autosuficiencia que los marineros anhelaban pero no poseían. El ciclo vital del gato a bordo, nacimiento, crecimiento, caza, descanso, también proporcionaba un ritmo natural y reconfortante que contrastaba con la artificialidad y la dureza de la vida naval. La presencia de gatitos en particular era un poderoso recordatorio de la vida, la inocencia y la continuidad en un entorno obsesionado con la muerte y la supervivencia. Cuidar de ellos, verlos crecer y aprender a cazar bajo la tutela de su madre, era una experiencia que conectaba a los marineros con los ciclos fundamentales de la naturaleza, algo que el vasto y monótono océano a menudo les negaba. En esencia, el gato actuaba como un terapeuta a bordo. Absorbía la soledad, mitigaba el estrés y recordaba a los hombres su humanidad. Proporcionaba un afecto que no pedía nada a cambio, un contacto físico que era sanador en lugar de violento, y un punto de enfoque que fomentaba la comunidad en lugar del conflicto. Su contribución a la moral de la tripulación era tan vital como su contribución a la erradicación de las plagas. Un barco con una tripulación desmoralizada, deprimida y conflictiva era un barco ineficaz y peligroso, propenso a errores, motines y a la autodestrucción. Al mantener el equilibrio psicológico de los hombres, el contramaestre felino también estaba, a su manera, manteniendo el rumbo de la nave. Su valor no podía medirse en las ratas que mataba, sino en los espíritus que levantaba. Era, en el sentido más profundo, el guardián no solo de las provisiones, sino también del alma del barco. Parte 4. Oráculos del clima y amuletos de la suerte. El gato en el folclore marinero, en el universo cerrado y precario de un barco de vela, donde la supervivencia dependía de una lectura correcta de los cielos y los mares. La superstición no era una debilidad, sino un mecanismo de defensa, una forma de imponer un sentido de orden y predictibilidad en un mundo gobernado por el caos. Los marineros eran por necesidad hombres profundamente supersticiosos. Cada crujido del barco, cada formación de nubes, cada comportamiento inusual de la fauna marina, era interpretado como un presagio, un mensaje del destino o de los dioses del mar. En este rico tapiz de creencias y folclore, el gato del barco ascendió rápidamente de su estatus de simple cazador y compañero a una posición mucho más elevada y mística, la de oráculo viviente y talismán de la buena fortuna. Su naturaleza enigmática, su independencia y su aparente sensibilidad a fuerzas invisibles lo convirtieron en el barómetro más consultado y respetado a bordo. La creencia más extendida y arraigada era la capacidad del gato para predecir el tiempo. Esta idea, aunque envuelta en el manto de la superstición, no carecía de una base empírica, por muy mal interpretada que estuviera. El oído interno del gato, ese mismo sistema vestibular que le proporciona su extraordinario equilibrio, es extremadamente sensible a los cambios en la presión atmosférica. Una caída brusca de la presión, que a menudo precede a una tormenta, podía ser detectada por el gato mucho antes de que los marineros notaran los primeros signos visuales en el cielo. Este cambio de presión podía causarle una ligera incomodidad o desorientación, manifestada en un comportamiento inusual. Los marineros agudos observadores de su entorno aprendieron a leer esta señal. Un gato que de repente se volvía inquieto, que corría frenéticamente por la cubierta sin motivo aparente, que maullaba con insistencia o que se lamía compulsivamente el pelaje a contrapelo. Era una alarma viviente. El gato tiene un vendaval en la cola, decía. Esta predicción no era infalible, pero era lo suficientemente precisa como para que los oficiales más pragmáticos la tuvieran en cuenta, ordenando a la tripulación que se preparara para el mal tiempo, asegurando las escotillas y recogiendo las velas. Las predicciones se volvieron increíblemente específicas y codificadas en el folclore marinero. Si un gato se lamía detrás de las orejas, era señal de lluvia inminente. Si estornudaba, era un presagio de que la lluvia estaba cerca. Si se sentaba de espaldas al fuego del fogón, anunciaba la llegada de una helada o un viento frío. Un gato particularmente juguetón y animado, por el contrario, era el mejor augurio posible. Señalaba la llegada de vientos favorables y un viaje tranquilo. Los marineros celebraban este comportamiento, convencidos de que el gato estaba invocando o rascando el buen viento que necesitaban para llenar las velas. Estas creencias, transmitidas de generación en generación de marinos, formaban parte del conocimiento esencial para la supervivencia. Ignorar las señales del gato del barco era tentar a la suerte,
un acto de arrogancia que ningún marinero experimentado se atrevería a cometer. Más allá de su rol como meteorólogo, el gato era considerado un poderoso amuleto de la buena suerte. Su mera presencia a bordo se creía que apaciguaba a los espías del mar y garantizaba la protección de la nave. Un barco con un gato era un barco bendecido. Por el contrario, un barco sin gato era visto como incompleto y vulnerable. Tan fuerte era esta creencia que los gatos se convirtieron en una mercancía valiosa en los puertos. Las esposas y novias de los marineros a menudo les regalaban un gato negro antes de zarpar, ya que contrariamente a la superstición terrestre en algunas culturas, los gatos negros eran considerados especialmente afortunados en el mar. En la tradición británica y de otras naciones marineras, se creía que su color oscuro absorbía las energías negativas y protegía contra la brujería y los malos espíritus. Maltratar al gato del barco era uno de los tabúes más graves. Se consideraba un acto que atraía la desgracia no solo sobre el infractor, sino sobre toda la tripulación. La leyenda náutica está llena de cuentos con moralejas sobre marineros que por crueldad o estupidez dañaron al gato y provocaron la ira del océano. Lanzar un gato por la borda era el peor de los sacrilegios. Un acto que, según se decía, podía conjurar una tormenta terrible que duraría 9 días, en resonancia con las 9 vidas del gato, o incluso provocar el hundimiento del barco. El gato era un miembro protegido de la tripulación, y su seguridad era responsabilidad de todos. Compartir la ración con él, ofrecerle un lugar cálido para dormir o simplemente tratarlo con respeto era inversiones en la buena fortuna colectiva del viaje. El gato también estaba asociado con el concepto del alma y el más allá. Se creía que los gatos podían ver fantasmas y espíritus. Cuando un gato se detenía a mirar fijamente un punto vacío en el barco, algunos marineros se santiguaban, convencidos de que estaba observando el espíritu de un compañero caído. Esta conexión con lo sobrenatural reforzaba su estatus místico. No era solo un animal, sino un puente entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Un guardián que vigilaba tanto las amenazas físicas como las metafísicas. Una de las leyendas más fascinantes es la del gato de 2 colores, o el gato del dinero. Se creía que los gatos con pelajes de varios colores, especialmente los carey o los tricolores, calicó, traían no solo suerte, sino también prosperidad económica. Un barco que contaba con un gato de este tipo estaba destinado a tener éxito en sus empresas comerciales, a encontrar los mejores precios en los puertos y a volver a casa con las bodegas llenas de mercancías valiosas. Esta creencia pudo haber surgido de la genética. La mayoría de los gatos tricolores son hembras, y una hembra a bordo significaba la posibilidad de tener gatitos, es decir, más amuletos de la suerte y más cazadores para proteger la carga, lo que en sí mismo era una forma de prosperidad. Incluso la partida de un gato era un evento cargado de significado. Si un gato abandonaba voluntariamente un barco justo antes de que éste zarpara, era considerado el peor de los presagios. Los marineros más veteranos se negarían a embarcar, convencidos de que el gato, con su sexto sentido, sabía que el barco estaba condenado y no volvería a puerto. Esta creencia, aunque puramente supersticiosa, pudo haber salvado vida. Un gato podría abandonar un barco por razones prácticas que también indicaban problemas, como una infestación de ratas tan grave que resultaba abrumadora, o un daño estructural en el casco que el animal detectaba a través de vibraciones o filtraciones imperceptibles para los humanos. En resumen, el folclore marinero transformó al gato. Lo elevó de su función práctica y lo invistió de un poder simbólico inmenso. Era un ser que habitaba en la intersección de lo natural y lo sobrenatural, de la ciencia observable, su reacción a la presión atmosférica y la magia, su capacidad para atraer la suerte. Para los marineros, el gato no era simplemente un animal que compartía su viaje, era una parte activa y consciente de la tripulación cósmica, un aliado indispensable en su lucha constante contra la incertidumbre del océano. Su ronroneo era una promesa de calma, su juego un presagio de buen viento, y su simple y vigilante presencia, un escudo contra los peligros vistos e invisibles que acechaban en las profundidades del mar y del alma humana. Parte 5. Héroes anónimos y legados inesperados. El gato como agente de la globalización. En los grandes relatos de la era de la exploración, la historia tiende a centrarse en los protagonistas humanos, los capitanes visionarios, los monarcas ambiciosos, los cartógrafos meticulosos y los marineros anónimos que arriesgaron sus vidas. Sin embargo, en las bodegas y cubiertas de sus barcos, un protagonista de 4 patas desempeñó un papel igualmente crucial, aunque rara vez reconocido en los anales de la historia. El gato del barco, el héroe silencioso de los mares, no solo fue un guardián de provisiones y un bálsamo para la moral.
Fue también un agente involuntario pero extraordinariamente eficaz de la globalización biológica, un catalizador de cambios ecológicos y culturales cuyos efectos perduran hasta nuestros días. Su legado va mucho más allá de las ratas que cazó. Está inscrito en la genética de las poblaciones de gatos de todo el mundo y en el tejido de las sociedades que ayudó a proteger. Para comprender este legado, debemos visualizar el mundo como una serie de ecosistemas en gran medida aislados antes del siglo XV. Aunque existían rutas comerciales, como la ruta de la seda, el intercambio biológico a gran escala era limitado. La era de la navegación hizo estallar estas barreras. Los barcos no solo transportaban personas y mercancías, sino que actuaban como arcas de Noé, involuntarias, trasladando especies de un continente a otro en un proceso que el historiador Alfred Crosby denominó el intercambio colombino. En este intercambio, el gato jugó un doble papel. Fue a la vez un producto exportado desde el Viejo Mundo y un protector de los recursos que hacían posible la exportación de todo lo demás. El origen del gato doméstico se sitúa en el Creciente Fértil, donde sus ancestros, los gatos salvajes africanos, Felis libica, fueron atraídos a los asentamientos humanos por la abundancia de roedores que infestaban los graneros. Esta relación simbiótica, que comenzó hace unos 10.000 años, se consolidó en el antiguo Egipto, donde el gato no solo era valorado por su utilidad, sino también venerado como una criatura divina. Fueron los marinos fenicios, griegos y romanos quienes, reconociendo su valor como controladores de plagas en sus barcos y almacenes portuarios, comenzaron a diseminar al gato por todo el Mediterráneo y Europa. Sin embargo, fue durante la era de la navegación cuando el gato completó su conquista global. Cada barco español, portugués, inglés, francés u holandés que zarpaba hacia las Américas, África, Asia o Australia, llevaba consigo al menos una pareja de gato. Eran parte del equipamiento estándar, tan esenciales como los sextantes o las brújulas. Al llegar a nuevos continentes, estos gatos marineros a menudo se convertían en los progenitores de las poblaciones locales. Algunos desembarcaban con los colonos, estableciéndose en nuevos pueblos y granjas. Otros simplemente saltaban del barco en el puerto y se adentraban en el nuevo territorio. En las Américas, por ejemplo, no existían gatos domésticos antes de la llegada de los europeos. Los felinos que hoy pueblan las ciudades y campos desde Canadá hasta la Patagonia son, en su inmensa mayoría, descendientes de aquellos humildes tripulantes de 4 patas. Estudios genéticos recientes han confirmado esta historia. Al analizar el ADN mitocondrial de gatos de todo el mundo, los científicos han podido rastrear sus rutas de migración. Y estas coinciden asombrosamente con las principales rutas comerciales y de exploración marítima de la historia. Han identificado un linaje específico, originario de Egipto, que se extendió por Europa, y luego, a través de los barcos vikingos y de la Liga Hanseática, y más tarde de los galeones españoles y las fragatas británicas, colonizó el resto del planeta. El mapa genético del gato doméstico es, en esencia, un mapa de la historia de la navegación humana. Este papel como agente de la globalización biológica tuvo consecuencias ecológicas profundas. En muchos de los ecosistemas a los que llegaron, los gatos eran una especie introducida, un depredador nuevo y altamente eficiente. En islas oceánicas que nunca habían tenido depredadores mamíferos, su impacto fue particularmente devastador para la fauna local, especialmente para las aves que anidaban en el suelo y los pequeños mamíferos. Este es el lado oscuro del legado del gato, una consecuencia no intencionada de su éxito como especie globalizada. Sin embargo, desde la perspectiva de los colonos humanos, la llegada del gato fue una bendición. Los roedores del Viejo Mundo, como la rata negra y la rata parda, a menudo viajaban en los mismos barcos y resultaban ser especies invasoras aún más destructivas, diezmando los cultivos y propagando enfermedades. El gato, al llegar, continuaba su ancestral guerra contra ellos en un nuevo campo de batalla, protegiendo las frágiles economías agrícolas de las nuevas colonias y ayudando a asegurar el éxito de los asentamientos europeos. El heroísmo anónimo del gato se manifiesta en su contribución silenciosa a innumerables eventos históricos. Pensemos en el viaje del Mayflower en Daimios. Entre sus pasajeros se encontraban, casi con toda seguridad, varios gatos. La supervivencia de los padres peregrinos durante ese primer y brutal invierno en Plymouth dependió de las escasas provisiones que trajeron consigo. La protección de esas provisiones contra los roedores fue una cuestión de vida o muerte, y los gatos del Mayflower fueron los guardianes que hicieron posible la supervivencia de la colonia y, por extensión,
el nacimiento de una nación. Pensemos en las expediciones científicas de James Cook o Alexander von Humboldt. Sus barcos transportaban no solo instrumentos y marineros, sino también valiosos especímenes de plantas y animales que debían ser protegidos de los dientes de las ratas. El gato a bordo, el garante de que este conocimiento llegara a buen puerto. Pensemos en las flotas del tesoro españolas que transportaban el oro y la plata de las Américas a Europa. La carga era inorgánica, pero los marineros y las estructuras de los barcos seguían siendo vulnerables. El gato era el protector de la mano de obra y de la maquinaria que impulsaba el motor del imperio. Su contribución fue tan fundamental que algunas figuras históricas están inseparablemente ligadas a sus gatos marineros. Trim, el fiel compañero de Matthew Flinders, el cartógrafo que circunnavegó Australia a principios del siglo XIX, es quizás el gato de barco más famoso de la historia. Flinders escribió una biografía de su gato, A Biographical Tribute to the Memory of Trim, en la que elogiaba su inteligencia, su lealtad y su espíritu aventurero. Trim, un gato negro con patas y pecho blancos, nació a bordo del HMS Reliance en 17 y compartió todas las penalidades y descubrimientos de su amo. Se convirtió en un favorito de la tripulación, un símbolo de la expedición. Su historia, aunque personal, es representativa de miles de otras historias no contadas. El legado del gato marinero es, por tanto, un legado de silencio y anonimato. A diferencia de los caballos de guerra o los perros de rescate, sus hazañas rara vez fueron registradas. No hay monumentos para los gatos que salvaron a una tripulación de la inanición o que protegieron las semillas que darían lugar a la agricultura de un nuevo continente. Sin embargo, su impacto fue profundo y duradero. Fueron un componente esencial de la tecnología que permitió la expansión global. Sin ellos, los viajes habrían sido más peligrosos, la pérdida de alimentos más grave, la propagación de enfermedades más rápida y el éxito de muchas empresas coloniales y científicas mucho menos seguro. Al actuar como un sistema de control de plagas móvil y global, el gato no solo se globalizó a sí mismo, sino que facilitó la globalización de la humanidad. Para bien o para mal, es el héroe anónimo por excelencia, el tripulante olvidado cuya silenciosa patrulla en las bodegas del mundo ayudó a dar forma al mapa moderno que hoy conocemos. Parte 6. La sentina como crisol. Evolución y adaptación en la estirpe felina naval. El entorno de un barco de vela en la era de la navegación no era simplemente un lugar de trabajo para el gato, fue un formidable crisol evolutivo. Durante siglos, las condiciones únicas y extremas de la vida en alta mar actuaron como un poderoso motor de selección natural, favoreciendo ciertos rasgos físicos y de comportamiento y dando forma a una estirpe felina particularmente adaptada a los rigores del océano. El gato que subía a bordo en un puerto de Bristol o de Cádiz no era necesariamente el mismo, genéticamente hablando, que el descendiente de quinta generación que nacía en la sentina de un barco en medio del Pacífico. Este proceso de microevolución, aunque no ha dado lugar a una subespecie formalmente reconocida como Felis catus navalis, sí ha generado anécdotas, leyendas y algunas evidencias científicas que sugieren la existencia de un gato marinero arquetípico, un animal forjado por el mar. El primer y más implacable agente de selección era el propio movimiento del barco. El constante balanceo, cabeceo y las sacudidas violentas durante las tormentas ejercían una presión selectiva a favor de individuos con un sentido del equilibrio superior y una constitución física robusta. Los gatos con un sistema vestibular menos desarrollado o con una coordinación motora deficiente tenían más probabilidades de sufrir caídas, herirse o simplemente ser barridos por la borda por un golpe de mar. Por el contrario, aquellos con un equilibrio innato excepcional, capaces de moverse con agilidad por aparejos resbaladizos y cubiertas inclinadas, no solo sobrevivían, sino que prosperaban. Esta selección natural habría favorecido a los gatos con una estructura ósea fuerte, una musculatura bien desarrollada y, sobre todo, ese agudo sentido del equilibrio que ya es característico de la especie, pero llevado a un nuevo nivel de excelencia. Otra característica física que parece haber sido seleccionada es la polidactilia, es decir, la presencia de dedos extra en las patas. Los famosos gatos de Hemingway de Key West, muchos de los cuales descienden de un gato de 6 dedos regalado al escritor por un capitán de barco, son el ejemplo más conocido de esta curiosa anomalía. La tradición marinera sostiene que los gatos polidáctilos eran especialmente apreciados en los barcos. Se creía que sus patas más grandes y anchas, casi como raquetas de nieve, les proporcionaban un mejor agarre en las cubiertas resbaladizas y los convertían en mejores cazadores y escaladores. Aunque no hay una prueba científica concluyente que demuestre que la polidactilia confiere una ventaja selectiva real en el mar,
La prevalencia de esta característica en antiguas poblaciones de gatos de puertos de Nueva Inglaterra y Gran Bretaña sugiere que, como mínimo, los marineros no veían esta mutación como una desventaja. Es posible que, llevados por la superstición o la preferencia estética, seleccionaran activamente a estos gatos para embarcarlos, convirtiendo así sus barcos en vectores para la propagación de este rasgo genético a lo largo de las rutas comerciales del Atlántico Norte. El temperamento también fue un factor crucial de selección. Un barco es un entorno de alto estrés y espacio confinado, compartido con un gran número de humanos ruidosos y a menudo impredecibles. Un gato de naturaleza excesivamente nerviosa, asustadiza o agresiva no habría durado mucho. Los marineros no habrían tolerado a un animal que siseaba, arañaba o se escondía constantemente. La presión selectiva favorecía a los gatos con un temperamento equilibrado, audaz y sociable. Se necesitaba un gato lo suficientemente valiente como para enfrentarse a una rata acorralada, pero lo suficientemente dócil y confiado como para interactuar pacíficamente con la tripulación. Se buscaba un animal curioso y adaptable, capaz de tomar los ruidos repentinos, los movimientos bruscos y la constante actividad humana con calma. Con el tiempo, las líneas de gatos que se reproducían a bordo habrían tendido a producir individuos con este temperamento ideal, una mezcla de independencia de cazador y sociabilidad de compañero. La dieta a bordo también pudo haber jugado un papel en la adaptación. Aunque la caza de roedores proporcionaba una fuente de alimento fresco y rico en proteínas, los gatos marineros a menudo complementaban su dieta con lo que la tripulación les ofrecía: pescado salado, restos de carne y la infame galleta de barco. Es plausible que los individuos con una mayor tolerancia digestiva a esta dieta atípica y a menudo pobre en ciertos nutrientes, como la taurina, esencial para los gatos, tuvieran una mayor tasa de supervivencia y éxito reproductivo. Además, su habilidad para cazar no se limitaba a los roedores. En cubierta, podían atrapar peces voladores que caían sobre el barco o incluso desarrollar técnicas para pescar directamente en el agua estancada en las cubiertas o en las redes. Esta flexibilidad dietética era un rasgo invaluable para la supervivencia a largo plazo. El entorno naval también pudo haber influido en sus habilidades cognitivas. Un barco es un entorno tridimensional complejo y cambiante. El gato tenía que aprender a navegar por un laberinto de cuerdas, velas, barriles y carga que podía cambiar de configuración en cada puerto. Tenía que desarrollar un mapa mental detallado de la nave para cazar con eficacia y encontrar lugares seguros para descansar. La necesidad de anticipar el movimiento del barco para realizar un salto o mantener el equilibrio requería una capacidad de procesamiento espacial y predictivo muy desarrollada. Se puede especular que generaciones de vida en el mar favorecieron a los gatos con una mayor inteligencia espacial y capacidad de resolución de problemas. El aislamiento genético de la vida a bordo también es un factor a considerar. Una población de gatos en un barco podía permanecer aislada durante años, lo que llevaba a un cierto grado de endogamia. Esto podía tener efectos negativos, como la fijación de alelos deleterios, pero también podía acelerar la fijación de rasgos adaptativos positivos en la población. Si un gato con una mutación beneficiosa, por ejemplo un sistema inmunitario particularmente resistente a las enfermedades comunes en los barcos, se reproducía con éxito, ese rasgo podía extenderse rápidamente por la pequeña aislada población felina de la nave. Cada barco se convertía en un pequeño experimento evolutivo independiente. Finalmente, la relación con los humanos fue quizás el agente de selección más poderoso. Los marineros, a pesar de su pragmatismo, no eran inmunes al encanto de los gatos. Preferían y cuidaban mejor a los individuos que eran más amistosos, juguetones e inteligentes. Un gato que aprendía a interactuar de forma positiva con la tripulación, que buscaba el contacto humano y que mostraba un comportamiento que los marineros interpretaban como leal o afectuoso, recibía mejores cuidados, más comida y más protección. Esta selección artificial, impulsada por las emociones humanas, se superponía a la selección natural, moldeando al gato marinero no solo para que fuera un cazador eficiente, sino también un compañero deseable. En conclusión, la sentina no era solo el coto de caza del gato, sino su forja. El mar actuó como un artesano implacable, seleccionando y moldeando a la estirpe felina naval a lo largo de los siglos. Favoreció el equilibrio sobre la torpeza, la robustez sobre la fragilidad, la audacia sociable sobre el miedo, y la adaptabilidad sobre la rigidez. Aunque no podemos hablar de una especie distinta, sí podemos reconocer que la historia de la navegación produjo un tipo de gato arquetípico, un animal cuya biología y comportamiento fueron sutilmente alterados y perfeccionados por el desafío constante de vivir y prosperar en el entorno más inhóspito y antinatural,
para un felino terrestre. El infinito y tumultuoso océano. Parte 7. Gatos de guerra, espías y contrabandistas. El rol del felino en conflictos navales y actividades ilícitas. La narrativa histórica del gato marinero se centra, comprensiblemente, en su papel a bordo de buques mercantes y de exploración. Sin embargo, su presencia era igualmente ubicua y crucial en los navíos de guerra, desde las galeras del Mediterráneo hasta los acorazados del siglo XX. En el teatro de la guerra naval, donde la eficiencia, la disciplina y la preparación lo eran todo, la amenaza de los roedores era aún más intolerable. Un brote de enfermedad podía incapacitar a una tripulación antes de la batalla y una cuerda de cañón roída podía significar la pérdida de una pieza de artillería en un momento crítico. En este contexto de alta tensión, el gato no era una mascota, sino un componente esencial del material de guerra. Pero su papel en los márgenes de la ley y el conflicto no se detuvo ahí. La historia y leyenda también les atribuyen roles más oscuros y sorprendentes, como espías involuntarios, mascotas de piratas y cómplices silenciosos del contrabando. En los buques de la Armada Real Británica, la marina más poderosa de su tiempo, la presencia de gatos estaba regulada y era considerada una necesidad. El almirantazgo reconocía oficialmente su valor para proteger no solo las raciones, sino también el equipamiento vital. Además de las cuerdas y las velas, las ratas tenían una peligrosa afición por los cartuchos de pólvora, que estaban hechos de papel o tela, y por las mechas utilizadas para disparar los cañones. Un fallo en el sistema de disparo causado por un roedor podía silenciar un cañón y cambiar el curso de una batalla. Por lo tanto, el gato artillero era un guardián de la potencia de fuego de la nación. Durante la era de Nelson, cada barco de guerra tenía su complemento de gatos, a menudo liderados por un tom macho dominante que se convertía en el favorito de la tripulación. Estos gatos de guerra se acostumbraban al estruendo ensordecedor de los cañones y aprendían a buscar refugio durante el combate, para luego reanudar sus patrullas una vez que el humo se disipaba. Uno de los gatos de guerra más célebres fue un sin cable Sam el insumergible, anteriormente conocido como Oscar. La leyenda cuenta que este gato blanco y negro comenzó su carrera en la Segunda Guerra Mundial a bordo del acorazado alemán Bismarck. Cuando el Bismarck fue hundido en mayo de 1941, Oscar fue encontrado flotando en una tabla y fue rescatado por la tripulación del destructor británico HMS Cossack. Sirvió en el Cossack hasta que este también fue torpedeado y hundido unos meses después. De nuevo, Oscar sobrevivió y fue transferido al portaaviones HMS Ark Royal, que casualmente había participado en la destrucción del Bismarck. Fiel a su destino, el Ark Royal también fue hundido en noviembre. Oscar fue rescatado una vez más, pero se decidió que ya había agotado su cuota de buena o mala suerte naval. Fue jubilado con honores y pasó el resto de sus días en tierra, primero en Gibraltar y luego en una casa para marineros en Belfast. Aunque la veracidad de su historia completa es objeto de debate entre los historiadores navales, su leyenda encapsula la resiliencia y el estatus casi mítico que los gatos podían alcanzar en tiempos de guerra. Más allá de su papel oficial, los gatos se vieron envueltos en actividades de espionaje, aunque de forma totalmente pasiva. Durante las guerras napoleónicas y otros conflictos, la captura de un buque enemigo era un objetivo primordial. Cuando un barco era capturado, a menudo su gato era adoptado por la nueva tripulación. Se convirtió en una práctica de inteligencia informal examinar cualquier collar o adorno que llevara el gato, en la remota posibilidad de que contuviera un mensaje oculto. Más plausiblemente, los gatos capturados a veces llevaban pulgas portadoras de enfermedades endémicas de su puerto de origen, convirtiéndose en agentes de guerra biológica involuntarios al introducir nuevas cepas de fiebre de barco tifus en la tripulación captor. En una anécdota más elaborada de la Guerra Fría, la CIA supuestamente intentó un proyecto llamado Acoustic Kitty, en el que se implantaban quirúrgicamente micrófonos y transmisores en gatos con el objetivo de que se acercaran a dignatarios extranjeros y espiaran sus conversaciones. El proyecto fue un fracaso estrepitoso y se abandonó, pero ilustra hasta qué punto la naturaleza sigilosa y la capacidad del gato para acceder a espacios privados han estimulado la imaginación de los servicios de inteligencia. En el lado opuesto de la ley, en el mundo de la piratería, el gato era un compañero igualmente valorado. Los barcos piratas, a menudo navíos mercantes capturados y modificados, se enfrentaban a los mismos problemas de infestación de roedores que cualquier otro barco. Para una tripulación que vivía de botín en botín, la protección de las provisiones de comida y sobre todo del agua potable era fundamental.
Un gato a bordo de un barco pirata era una inversión práctica, pero también encajaba perfectamente con la imagen romántica y anárquica de la vida pirata. La independencia, la ferocidad y la naturaleza misteriosa del gato resonaban con el espíritu rebelde de los bucaneros. Mientras que los perros a menudo se asocian con la lealtad y el orden, los gatos simbolizan la autosuficiencia y el desdén por la autoridad, rasgos que un pirata sin duda admiraría. Un capitán pirata con un gato en el hombro, como el icónico Long John Silver con su loro, se convirtió en un tropo perdurable, simbolizando su dominio tanto sobre su tripulación humana como sobre el mundo animal. El sigilo del gato también lo convertía en un cómplice ideal para el contrabando. En los siglos XVIII y XIX, cuando las tarifas aduaneras eran altas, el contrabando era una industria floreciente. Los barcos que entraban en puerto eran inspeccionados rigurosamente. Los contrabandistas desarrollaron métodos ingeniosos para ocultar mercancías ilegales como encajes, seda, tabaco o licores. Una técnica, aunque probablemente más folclórica que común, consistía en utilizar gatos. Se podían fabricar arneses especiales para ocultar pequeños objetos de valor, como joyas o encajes finos, bajo el pelaje del animal. Un gato acostumbrado a deambular libremente podía simplemente bajar del barco y pasear por el muelle sin levantar las sospechas de los inspectores de aduanas, para luego ser recogido por un cómplice en tierra. Su estatus de criatura casi invisible, que se mueve por los márgenes, lo convertía en el mensajero perfecto para pequeñas cantidades de contrabando de alto valor. Incluso en el contexto de la caza de ballenas, una de las industrias marítimas más duras y sangrientas, el gato tenía su lugar. Los barcos balleneros pasaban años en el mar, y las condiciones a bordo eran especialmente insalubres, con cubiertas resbaladizas por la grasa y el olor penetrante del aceite de ballena. Las ratas prosperaban en este entorno. El gato era esencial para proteger no solo la comida, sino también los valiosos productos derivados de la ballena. El aceite de ballena almacenado en barriles era la principal fuente de iluminación para gran parte del mundo occidental, y el espermaceti era utilizado para velas de alta calidad y lubricantes. Proteger esta valiosa carga era una prioridad absoluta. En cada uno de estos contextos, guerra, piratería, contrabando, el gato demostró una adaptabilidad asombrosa. Su valor fundamental como controlador de plagas era a base, pero su significado simbólico y sus habilidades inherentes le permitieron encajar en nichos inesperados. En la guerra, era un guardián silencioso del poder militar. Para los piratas, un espíritu afín y un símbolo de independencia. Para los contrabandistas, un espectro invisible capaz de burlar a la autoridad. Estos roles, a menudo olvidados, añaden una capa de complejidad y ambigüedad a la historia del gato marinero, demostrando que su influencia se extendió mucho más allá de la simple caza de ratones, llegando a los rincones más oscuros y peligrosos de la historia naval humana. Parte 8. El legado en la cultura popular. De Puss in Boots marinero a los iconos de Internet. La figura del gato marinero, forjada en siglos de historia real y folclore, ha navegado más allá de las cubiertas de los barcos para anclar firmemente en el vasto océano de la cultura popular. Imagen, cargada de simbolismo, independencia, misterio, suerte, resiliencia, ha sido una fuente inagotable de inspiración para la literatura, el arte, el cine y más recientemente la cultura digital. Este viaje desde las sentinas de los galeones hasta las pantallas de nuestros teléfonos inteligentes revela cómo los arquetipos forjados en la necesidad y la superstición pueden transformarse y adaptarse, manteniendo su relevancia a través de los tiempos. El gato del barco no es solo un personaje histórico, es un meme cultural que ha demostrado tener como su contraparte real 9 vidas o más. La transición del gato marinero al mundo de la ficción comenzó temprano. En la literatura de aventuras del siglo XIX, una época dorada para las historias del mar, la presencia de un gato a bordo se convirtió en un detalle que añadía autenticidad y atmósfera. Autores como Herman Melville en Moby Dick o Edgar Louis Stevenson en La Isla del Tesoro, aunque no siempre le den un papel protagonista, pueblan sus barcos con los elementos que definían la vida naval real, y el gato era uno de ellos. En El viejo y el mar de Ernest Hemingway, aunque el protagonista Santiago está solo en su bote, sus reflexiones sobre los gatos en tierra muestran cómo el autor, conocedor de la cultura marítima, asocia a estos animales con la vida de los pescadores y el mar. Estos gatos literarios actúan como un ancla de realismo, recordando al lector el ecosistema completo de la vida en el mar. A medida que avanzaba el siglo XX, el gato marinero comenzó a asumir roles más protagónicos, especialmente en la literatura infantil. La idea de un pequeño y valiente animal, enfrentándose a los peligros del océano,
es inherentemente atractiva para el público joven. Historias como The Sheep's Cat, de Richard Adams o The Mousehole Cat, basada en una leyenda de Cornualles, presentan al felino como el héroe central, cuya inteligencia y valentía salvan a la comunidad. En estas narrativas, los rasgos del gato marinero, su habilidad para predecir tormentas, su destreza como cazador, su papel como fuente de consuelo, se elevan a proporciones heroicas, solidificando su imagen como un protector sabio y valiente. El cine y la animación también han abrazado con entusiasmo al personaje. En la película de DreamWorks El gato con botas, aunque es un personaje de cuento de hadas, a menudo se le representa en escenarios que evocan la aventura picaresca, incluyendo viajes por mar, lo que lo conecta a la tradición del aventurero felino. En el universo del anime japonés, el gato es un personaje recurrente, y no es raro encontrarlo a bordo de barcos piratas espaciales o submarinos fantásticos, una clara transposición del arquetipo clásico a escenarios de ciencia ficción. El personaje de Gigi en Kiki, entregas a domicilio de Estudio Ghibli, aunque no es un gato marinero per se, encarna muchas de sus cualidades. Es el compañero sabio, a veces cínico pero siempre leal, que acompaña a la heroína en su viaje de autodescubrimiento, un eco del papel del gato como ancla emocional para los marineros. En las artes visuales, el gato ha sido un motivo recurrente en la pintura de temática naval, a menudo representado descansando sobre un rollo de cuerda, mirando por un ojo de buey o acurrucado en el regazo de un marinero. Estas imágenes capturan la dualidad del gato, un ser de calma y domesticidad en medio de un entorno de trabajo duro y peligro. Artistas como el británico Arthur John Elsley o el neerlandés Henriette Ronner Knip, conocidos por sus representaciones de animales domésticos, incluyeron a menudo gatos en escenas que, aunque no siempre explícitamente navales, evocan la calidez y el confort que el gato proporcionaba, un sentimiento que era magnificado en la austeridad de un barco. Sin embargo, es en la era de Internet donde el legado del gato marinero ha encontrado su reencarnación más extraña y potente. La cultura digital tiene una fascinación bien documentada con los gatos. Son los reyes indiscutibles del contenido viral. Desde los lolcats de los primeros días de Internet, hasta los influencers felinos de Instagram de hoy. En este universo el gato marinero ha resurgido como un nicho específico y popular. Cuentas de redes sociales dedicadas a gatos en barcos acumulan cientos de miles de seguidores. Estas cuentas publican fotos y videos de gatos contemporáneos que viven en veleros, yates y barcos de trabajo. Las imágenes son poderosas porque activan el arquetipo histórico en un contexto moderno. Un gato mirando al horizonte desde la proa de un velero moderno es una imagen que resuena con siglos de historia. Evoca la misma sensación de aventura, independencia y dominio sereno que el gato de un galeón del siglo. Este fenómeno digital es más que una simple curiosidad. Refleja una necesidad cultural de conectar con narrativas de autenticidad y aventura en un mundo cada vez más digital y sedentario. El gato del barco moderno se convierte en un avatar de nuestros propios anhelos de libertad. Mientras estamos sentados en nuestras oficinas, el gato del velero está explorando las islas griegas o cruzando el Atlántico. Representa una vida de simplicidad, autosuficiencia y conexión con la naturaleza. Las mismas cualidades que los marineros de antaño, aunque por razones muy diferentes valoraban en sus compañeros felinos. El gato se convierte en un símbolo de escapismo, un recordatorio de que existe un mundo más allá de nuestras pantallas. Además, la figura del gato marinero se ha fusionado con otros memes y tropos de Internet. Por ejemplo, la imagen de un gato con un pequeño sombrero de marinero o un impermeable amarillo se ha convertido en un meme reconocible, a menudo acompañado de leyendas humorísticas sobre sus aventuras o su sabiduría oceánica. Estos memes funcionan porque se basan en un conocimiento cultural compartido. Entendemos instantáneamente la referencia, porque la figura del gato valiente y experimentado en el mar está profundamente arraigada en nuestra conciencia colectiva, incluso si no conocemos los detalles históricos. Desde los cuentos susurrados en la penumbra de una taberna portuaria, hasta los videos virales compartidos millones de veces en TikTok, el gato marinero ha demostrado una capacidad de adaptación cultural asombrosa. Su historia es una prueba de cómo las narrativas pueden sobrevivir y prosperar al encontrar nuevos medios y nuevas audiencias. La esencia del personaje, el guardián silencioso, el amuleto de la suerte, el compañero leal, permanece intacta, ya sea en las páginas de una novela de aventuras, en el lienzo de un pintor o en el feed de Instagram. El gato marinero es, en última instancia, una historia sobre la simbiosis, sobre cómo dos especies muy diferentes, el humano y el felino,
encontraron una manera no solo de coexistir, sino de enriquecerse mutuamente en uno de los entornos más desafiantes de la Tierra. Y esa es una historia que, al parecer, nunca nos cansaremos de contar. Parte 9. El declive de una era. Vapor, acero y el ocaso del gato marinero tradicional. La edad de oro del gato marinero, un reinado que se extendió por los mares durante casi 4 siglos, estuvo intrínsecamente ligada a la tecnología de la vela en la madera. El gato prosperó en el ecosistema particular que ofrecía el barco de vela, un laberinto orgánico poroso y vulnerable. Sin embargo, la revolución industrial, que transformó tan profundamente la sociedad en tierra, también envió sus olas a través de los océanos, trayendo consigo una nueva era de tecnología naval, que de forma gradual pero inexorable, haría obsoleto el rol tradicional del contramaestre felino. La transición del barco de madera y vela al buque de acero y vapor no solo cambió la forma en que los humanos navegaban, alteró fundamentalmente el entorno a bordo, eliminando los nichos ecológicos que el gato había dominado durante tanto tiempo. El primer golpe a la supremacía del gato vino con el vapor. La invención de la máquina de vapor marina a principios del siglo XIX y su posterior perfeccionamiento marcaron el principio del fin de la dependencia del viento. Los barcos de vapor eran más rápidos, más fiables y podían seguir rutas directas sin tener que preocuparse por los caprichos de las corrientes de aire. Este cambio tecnológico tuvo un impacto directo en el ecosistema del barco. Las salas de máquinas de los primeros vapores eran entornos infernales, calurosas, ruidosas y llenas del olor a carbón y aceite. Este no era un hábitat agradable para un animal sensible al ruido y al calor como el gato. Aunque todavía podían encontrar refugio en otras partes del barco, el corazón de la nueva tecnología era un territorio hostil. El segundo y más decisivo cambio fue el material de construcción. A mediados del siglo XIX, el hierro y más tarde el acero comenzaron a reemplazar a la madera como el material principal para la construcción de cascos. Los barcos de acero eran más grandes, más fuertes y más duraderos, pero lo más importante, eran infinitamente menos hospitalarios para los roedores. Un casco de acero no es poroso. No tiene las grietas, los nudos y los recovecos de un casco de madera donde las ratas podían anidar. Las entinas de un barco de acero eran más limpias, más fáciles de sellar y menos propensas a la acumulación de residuos orgánicos que atraían a las plagas. La arquitectura naval moderna eliminó, por diseño, muchos de los escondites que habían hecho de los barcos de madera un paraíso para las ratas. Aunque los roedores todavía podían subir a bordo con la carga, les resultaba mucho más difícil establecer una colonia próspera y oculta. La fortaleza del enemigo había sido demolida. La mejora de las prácticas de saneamiento y control de plagas a bordo también contribuyó al declive del rol del gato. A medida que la ciencia de la higiene y la microbiología avanzaba en el siglo XIX y principios del XX, las armadas y las compañías navieras comenzaron a implementar regulaciones más estrictas. Se introdujeron procedimientos de fumigación regulares en los puertos, utilizando productos químicos como el cianuro de hidrógeno, que eran letales para toda forma de vida, incluidos los roedores y, lamentablemente, cualquier gato que no fuera evacuado a tiempo. Los almacenes portuarios, antes focos de infestación, también se modernizaron y se sometieron a un control de plagas más riguroso, reduciendo la probabilidad de que las ratas subieran a bordo en primer lugar. La invención de venenos rodenticidas más sofisticados y trampas más eficaces proporcionó a los humanos nuevas herramientas en su guerra contra las plagas. El gato, antes la principal línea de defensa, se convirtió en una de las varias opciones disponibles y a menudo no en la más eficiente desde una perspectiva industrial. Además, la naturaleza de la carga y el embalaje cambió. La invención de las conservas en lata a principios del siglo XIX y su uso generalizado a finales de ese siglo revolucionaron el almacenamiento de alimentos a bordo. La comida ya no se almacenaba en sacos de tela o barriles de madera permeables, sino en contenedores metálicos sellados, impenetrables para los dientes de los roedores. Las raciones de la tripulación estaban ahora a salvo, y la principal motivación económica para mantener un gato a bordo, la protección de los alimentos, disminuyó significativamente. El aspecto emocional y de la moral, aunque todavía presente, también se vio alterado. Los viajes se acortaron drásticamente. Un cruce del Atlántico que podía llevar más de un mes en un velero se redujo a poco más de una semana en un transatlántico de vapor. Los periodos de aislamiento se redujeron, y con la invención de la radio, la conexión con el mundo exterior ya no se cortaba por completo. Las tripulaciones eran más grandes y profesionalizadas, y las condiciones de vida, aunque todavía duras, mejoraron gradualmente. La necesidad desesperada de un ancla emocional
aunque nunca desapareció por completo, se volvió menos aguda que en la soledad absoluta de la era de la vela. A pesar de este declive, la tradición del gato marinero no desapareció de la noche a la mañana. Se aferró tenazmente, especialmente en las armadas, donde la tradición tiene un peso inmenso. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, muchos barcos de guerra todavía llevaban con orgullo a sus mascotas felinas. Fotos de la época muestran a gatos posando en los enormes cañones de los acorazados o durmiendo en las literas de los marineros. Personajes como un Sincable Sam o Convoy, la mascota de Lucky Seamaini, que tenía su propia hamaca y uniforme en miniatura, se convirtieron en leyendas. Estos gatos eran símbolos de la resistencia y la normalidad en tiempos de una brutalidad inimaginable. Eran un recordatorio del hogar y la vida que los marineros habían dejado atrás y por la que estaban luchando. Sin embargo, el golpe de gracia final a la tradición oficial del gato marinero llegó por la vía de la burocracia y las regulaciones sanitarias. En 1975, la Armada Real Británica, citando preocupaciones de higiene y regulaciones de cuarentena cada vez más estrictas en los puertos de todo el mundo, prohibió oficialmente la presencia de gatos y cualquier otra mascota a bordo de sus buques. Otras armadas y líneas mercantes siguieron su ejemplo. La era del contramaestre felino como miembro oficial de la tripulación había terminado. El riesgo de que un animal pudiera introducir enfermedades de un país a otro, en un mundo cada vez más interconectado y consciente de los riesgos biológicos, superó los beneficios tradicionales que ofrecía. Hoy en día, el gato marinero sobrevive principalmente en embarcaciones privadas, yates, veleros de recreo y algunos barcos de pesca artesanales. En estos pequeños barcos, a menudo de madera o fibra de vidrio, el gato puede seguir desempeñando su doble función de cazador y compañero, en una escala mucho más íntima. Son los herederos de una tradición milenaria, un eco de una época en la que la simbiosis entre el hombre, el gato y el barco de madera era una condición indispensable para la conquista de los océanos. El ocaso del gato marinero tradicional no fue el resultado de un fracaso, sino de un éxito. El éxito de la tecnología humana en superar los problemas que el gato había sido reclutado para resolver. El acero, el vapor y la química finalmente lograron lo que siglos de trampas y venenos no pudieron: relevar al guardián felino de su puesto, dejándolo como una figura legendaria, un rey destronado por el mismo progreso que ayudó a hacer posible. Parte 10. Reflexiones finales. La huella imperecedera del guardián de cuatro patas. Al trazar el arco histórico del gato marinero, desde sus orígenes en las bodegas polvorientas de los navíos egipcios hasta su jubilación forzosa en la era de los superpetroleros y las regulaciones de cuarentena, emerge una narrativa que es mucho más profunda que una simple crónica de animales en el mar. La historia del gato del barco es un espejo en el que se reflejan las ambiciones, los miedos y las innovaciones de la humanidad. Es una historia de simbiosis, una prueba de cómo una alianza improbable entre dos especies puede alterar el curso de la historia. Es un testimonio de la adaptabilidad, tanto de los humanos que aprendieron a valorar a un depredador en miniatura, como del propio felino que cambió su entorno terrestre por un universo de madera flotante. La huella del gato marinero no se encuentra solo en los mapas genéticos de sus descendientes globales, sino también en el tejido de nuestra cultura, nuestro folclore y nuestra comprensión de la historia. La primera y más tangible lección de su legado es una lección de humildad ecológica. En nuestra era de dominio tecnológico, es fácil olvidar que durante la mayor parte de la historia humana, estuvimos a merced de fuerzas naturales mucho más pequeñas que nosotros. Una criatura tan insignificante como una rata podía hundir los proyectos de un imperio, deshacer los planes de un almirante y decidir el destino de cientos de almas en medio del océano. La historia del gato marinero nos recuerda que la tecnología no siempre viene en forma de engranajes y pistones. A veces la solución más elegante a un problema complejo es biológica. El gato fue una forma de biotecnología temprana, un sistema de armas viviente, cuya eficacia se basaba en millones de años de evolución, no en el diseño humano. Esta alianza con otra especie fue un reconocimiento tácito de los límites de nuestro propio ingenio. Necesitábamos un socio con habilidades que no poseíamos, y en el gato encontramos al candidato perfecto. Esta simbiosis es un modelo poderoso que resuena hoy en día, cuando buscamos soluciones biológicas a problemas modernos, desde el control de plagas en la agricultura hasta el uso de microorganismos para limpiar la contaminación. En segundo lugar, la historia del gato del barco es una profunda meditación sobre el valor de lo intangible. Si bien el gato fue embarcado por razones puramente pragmáticas y económicas, proteger la carga y las raciones,
Su contribución más duradera puede haber sido psicológica. En un mundo que despojaba a los marineros de su individualidad y los sometía a un estrés y un aislamiento extremos, el gato reintrodujo elementos de calidez, normalidad y afecto incondicional. Cuantificar el impacto de un ronroneo en la moral de una tripulación es imposible en términos económicos, pero su valor era incalculable. Esta historia nos obliga a considerar que la eficiencia y la productividad humanas no existen en el vacío, están indisolublemente ligadas al bienestar emocional y mental. El gato del barco fue, en esencia, el primer terapeuta a bordo, un recordatorio de que incluso en la empresa más dura y orientada a los objetivos, la necesidad humana de conexión y consuelo es fundamental. En el mundo corporativo moderno, con su creciente enfoque en la salud mental y el bienestar de los empleados, la figura del gato marinero como catalizador de la moral adquiere una nueva y sorprendente relevancia. En tercer lugar, el viaje del gato a través de los mares es una metáfora de la propia globalización, con todas sus complejidades y contradicciones. El gato fue a la vez un agente y un producto de este proceso. Ayudó a hacer posible la expansión global al proteger los recursos que la impulsaban, pero también fue una especie invasora, un elemento del viejo mundo que alteró para siempre los ecosistemas del nuevo. Su historia encapsula la dualidad de la globalización. Por un lado, la conexión, el intercambio y la creación de un mundo compartido. Por otro, la homogeneización, la pérdida de biodiversidad y las consecuencias ecológicas imprevistas. El gato no es ni un héroe ni un villano en esta historia, es simplemente un participante, un testimonio de cómo las acciones locales, la decisión de un capitán de embarcar un gato, pueden tener consecuencias globales en cascada. Su propagación por el mundo es un mapa viviente de la interconexión humana, una red de parentesco genético que sigue las estelas de los barcos que lo transportaron. Finalmente, la persistencia del gato marinero en nuestra imaginación cultural, mucho después de que su papel práctico haya desaparecido, dice mucho sobre nuestro anhelo de ciertas cualidades que él encarna. En una era de conformidad, celebramos su independencia. En un mundo de incertidumbre, admiramos su serena autosuficiencia. En una vida a menudo dominada por lo virtual, nos atrae su conexión tangible con el mundo natural. El gato del barco moderno, el que vemos en Instagram viviendo en un velero, es un símbolo de una vida alternativa, una vida de libertad, aventura y simplicidad. Es un arquetipo que ha sobrevivido a su contexto original, porque las virtudes que representa, resiliencia, dignidad, una tranquila maestría de su entorno, son atemporales. La huella del guardián de cuatro patas es, por tanto, imperecedera. Está en la diversidad genética de los gatos que deambulan por las ciudades portuarias de todo el mundo. Está en las páginas de nuestras novelas de aventuras y en las leyendas que contamos a nuestros hijos. Está en las supersticiones que aún persisten entre los hombres y mujeres de mar. Y está en la sonrisa que se nos dibuja al ver la imagen de un gato mirando con calma el vaivén de las olas. El gato marinero nos enseñó que la fuerza puede venir en un paquete pequeño y silencioso, que la supervivencia depende tanto del espíritu como de la fuerza física, y que las alianzas más inesperadas pueden ser las que en última instancia nos permiten navegar por las aguas más turbulentas. Su servicio oficial puede haber terminado, pero su leyenda sigue navegando, un tripulante fantasma en el barco de nuestra memoria colectiva, ronroneando su historia a través de los tiempos.